tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy se tratará un tema propio de nuestra vida actual, que debe ser de interés general para toda la comunidad. Hemos invitado a la doctora Rosario del Pilar Rivera Machuca, jefa del Servicio de Medicina y Rehabilitación de nuestro instituto, quien expondrá un tema muy interesante. Impacto de la virtualidad en las alteraciones de la columna en niños y adolescentes. Con ustedes, la doctora Rivera. Puede empezar, doctora. Puede empezar, doctora. Sí, un momentito, vamos a compartir. Aquí está. Bien, si hubiera algún problema, tanto en el audio o en el paso de las diapositivas, agradecería que me lo comunique. Se le escucha muy bien, doctora. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Telesalud, a la red de Telesalud del Instituto Nacional del Niño, por la invitación que se ha realizado para poder exponer y tratar y conversar sobre un tema bastante importante que son las alteraciones de la columna. Sobre todo el cuidado que debemos dar a nuestros niños y adolescentes y no esperar a que se puedan dar problemas que sean ya de una difícil solución cuando intervenimos tardíamente. Entonces, si nosotros consideramos la situación en la que nos encontramos por la pandemia que estamos viviendo, sabemos pues que nuestros niños dejaron de asistir a las aulas de forma presencial, iniciándose una mayor exposición a estos aparatos electrónicos. Y esta situación, pues, ¿de qué manera ha influenciado en estas alteraciones que estamos viendo actualmente en la columna de nuestros niños y adolescentes? Eso es lo que vamos a tratar de exponerlo hoy y también escucharlos a ustedes cualquier inquietud que pudieran tener. La exposición se ha dividido en dos partes, una parte que es una parte teórica donde voy a hablar sobre los conceptos, sobre cuáles son estas alteraciones más frecuentes, y una segunda parte que le he pedido al tecnólogo médico en terapia física, el licenciado Renzo Guzmán, que nos apoye con la parte práctica, el cómo intervenir desde el abordaje en terapia física. En mi práctica profesional, pues soy testigo de cómo esta pandemia ha afectado a nuestros niños pequeños, sin considerar en este caso, por ejemplo, la columna, cómo ha ido afectando en el tema de su desarrollo, en el tema de la socialización, en el tema sensorial. Y eso es algo que constantemente nos está llegando a la consulta. Pero no solamente eso, sino también estamos empezando a ver qué alteraciones en la columna se están dando y que quizás hemos visto este incremento porque los niños, los adolescentes han dejado de realizar sus prácticas deportivas que solían hacer, o porque en casa están adoptando también posturas pues inadecuadas y están recibiendo las clases echados, están pues como que recostados frente al computador, a la laptop, a la tablet, donde están recibiendo las clases, y todo ello ha ido generando que los padres o los cuidadores puedan empezar a visualizar estas alteraciones a nivel de la columna. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ir tratando el día de hoy? Vamos a hablar un poco de qué es la columna vertebral, cómo está conformada, a qué denominamos la postura, cuáles son estas alteraciones posturales más frecuentes. Tenemos la escoliosis, la hipercifosis y la hiperlordosis. Esos son temas en los que he enfocado y luego vendrá el licenciado a abordar todo lo que es la parte de qué forma podemos prevenir y de qué forma también podemos intervenir a través de un programa de terapia. Entonces, si recordamos, pues la columna vertebral va a estar conformada por 33 vértebras. Estas se van a dividir en 5 zonas. Tenemos desde el cráneo hasta el coxis. Tenemos una zona cervical, una zona dorsal, una zona lumbar y una zona sacrocoxigia.
es la columna, va a tener 4 curvaturas fisiológicas. Si nosotros vemos desde el plano sagital, vamos a denominar lo que es la lordosis cervical, es esta curva cervical, y la lordosis lumbar. Veamos aquí que tanto la cervical como la lumbar tienen la misma curvatura, una lordosis. Y de convexidad posterior, ¿qué vamos a tener? Una cifosis dorsal y una cifosis sacra. Es importante considerar cómo se dan estas curvaturas, porque las alteraciones justamente van a repercutir en cambios en esta curvatura. Puede ser que se incrementan o puede ser que disminuyan. Entonces, ¿cómo definimos la postura? La postura lo definimos como el mantenimiento del cuerpo o de un segmento corporal en una gravitatorios y gravitatorios. La postura es una posición o actitud del cuerpo. Es la manera característica que adopta el cuerpo para realizar una actividad específica, por lo que es necesario mantener una postura correcta y obtener así el mayor rendimiento en cualquiera de las actividades que podamos realizar. Los estudios coinciden en señalar que la postura va a estar influenciada por 3 factores fundamentales: por la herencia, por la enfermedad y por los hábitos. Las alteraciones posturales más frecuentes tenemos que son la hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis, y están influenciados por los factores de riesgo. Si nosotros vemos el plano frontal, es decir, lo vemos de frente, como en esta imagen, la desalineación que vamos a encontrar se llama escoliosis, que es la desviación de la columna. Si nosotros vemos desde el plano sagital, vamos a encontrar, ya sea por un incremento de la curva, lo que llamamos una hipercifosis, esta de aquí, la hipercifosis dorsal, o una hiperlordosis lumbar, esta de aquí, mayor incremento. Y también podemos encontrar reducción del grado de la curva, lo que llamamos rectificación. Las posturas que el individuo adopta al momento de realizar las actividades de la vida diaria en muchas ocasiones resultan perjudiciales para la salud, debido a que el cuerpo está diseñado para cumplir con exigencias de desempeño y funcionalidad específicos. El mantenimiento y el control de la postura en diferentes posiciones aseguran la integridad y la integración de los diferentes sistemas del cuerpo humano, asegurando un efectivo y eficiente funcionamiento corporal como un todo. Se considera que la postura correcta es aquella que necesita menor esfuerzo, es cómoda, no fatigante y permite la libre ejecución de la actividad que estamos realizando. La postura correcta también la podemos definir como la alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la gravedad. Yo siempre menciono a los pacientes que tenemos nosotros que concientizar una postura correcta. ¿Y cómo podemos concientizar? Si vemos esta imagen, pues es imaginar el trazo de una línea que pase por la mitad de la oreja y que pase por la mitad del hombro. Si nosotros vemos, si yo trazo aquí en esta segunda imagen que tengo, si trazo esta línea, ¿cómo voy a encontrar? Esta línea va a pasar por delante del hombro, que me indica que esta cabeza está adelantada. Entonces va a haber mayor tensión a nivel cervical y la curvatura también va a estar alterada. Y aquí, hombros hacia adelante, está aumentando aquí la cifosis, la hipercifosis dorsal, y también la postura pues está totalmente desalineada. O cuando hay una marcada hiperlordosis, que también puede deberse porque no hay una buena fuerza a nivel de la musculatura del core, la parte abdominal, y también nos va a traer complicaciones. Entonces, todas estas alteraciones hay que verlas en nuestros hijos, hay que ver cómo ellos, qué posturas adoptan cuando están sentados. ¿Me escuchan, por favor? Creo que tenía un problema.
¿Aló, doctora? A ver, vuelvo a Sí, hablar. Sí, ok. eh, sí, me pareció Continúe. que me había ido, no, no sé si me pudieron escuchar, pero bueno, estaba comentándoles sobre las alineaciones, sobre esta, ¿no? Sobre lo que llamamos una postura correcta y la manera de cómo podemos concientizar esta postura, manteniendo o imaginándonos una línea que pase por la mitad de la oreja y que pase por la mitad del hombro. Así vamos a ir tomando un poquito más de conciencia de cómo nosotros tenemos que mantener una adecuada alineación. Ahora, durante el periodo de crecimiento se provocan en los niños desequilibrios en el aparato locomotor, circunstancia que supone un serio peligro para los escolares, ya que van a incrementar la adopción de actitudes posturales inadecuadas y esto tiene un mayor riesgo a que aparezcan deformidades a nivel de la columna, que con el transcurso del tiempo podría generar o desencadenar limitaciones funcionales. Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, las alteraciones de la postura corporal, además de un considerable defecto estético, porque si vemos ahí alteraciones en esta curva, pues es algo que no es, no es bien visto, ¿no? También lo que van a provocar es que se disminuye su capacidad de trabajo. Entonces, son frecuentes las desalineaciones del aparato locomotor y la mayoría de ellas son asintomáticas. Por eso nuestros niños y adolescentes presentan estas alteraciones, pero no refieren dolor. Y eso es lo que muchas veces hace que esto pase desapercibido. Si nosotros, como padres, como cuidadores, no observamos que hay una alteración, nos va a ser difícil que el mismo niño o adolescente nos diga me duele. Cuando ya les duele es porque realmente ha habido un cambio en esta curvatura. Y lo que tenemos que hacer es prevención. ¿Sí? Para eso va un poco el conocimiento. Entonces, las desalineaciones del raquis en el plano frontal, a lo que llamamos escoliosis, son las más conocidas y se habla de una prevalencia de 2 a 3%. Las del plano sagital van a ser de mucho mayor interés, es decir, a lo que llamamos este tema de la cifosis, porque quizás es más notorio ver a un niño o a un adolescente con la cabeza adelantada y un aumento de la joroba, lo que llamamos joroba, de la curvatura dorsal, pues llama más la atención y son las que van a producir mayor alteración en la vida adulta. Y aquí, en este gráfico, por ejemplo, con el uso del celular, lo vamos a describir. Esto también lo voy a explicar después. Pero aquí aprovecho. ¿Por qué van a provocar mayor alteración en la vida adulta? Aquí, por ejemplo, la cabeza de un adulto pesa aproximadamente 5 kilos. Si uno inclina el cuello en un ángulo, por ejemplo, hasta 60 grados, la columna vertebral va a estar sometida a cargas que puedan alcanzar los 27 kilos, que es como si fuera el peso de un niño de 7 años, ¿no? Y si, por ejemplo, son 30 grados, son 18 kilos que caen sobre la columna. Y esto va a provocar diferentes alteraciones que sí es muy frecuente encontrarlo en personas adultas. Aunque estas desviaciones de la columna vertebral pueden aparecer en cualquier momento del crecimiento, es más frecuente que aparezcan entre los 11 y los 13 años y tienen más probabilidad de agravarse hasta los 17 o 16 o 17 años. Es la edad pues ya de crecimiento, de desarrollo. Entonces, ¿qué debemos de realizar? Para determinar la presencia de alteraciones posturales, se realiza una evaluación postural. Para ello empleamos un test postural que nos va a permitir realizar una evaluación tanto de vista anterior, posterior y lateral. También podemos complementar con ciertas pruebas, como es la prueba de Adams, que nos va a permitir determinar si hay algún grado de rotación vertebral, o con el test de Schober, que nos va a permitir ver cuánta movilidad tiene nuestra columna lumbar. Incluso con estos test podemos tener ya una presunción diagnóstica, por ejemplo, con el test de Schober, de que se podría tratar de una espondilitis anquilosante cuando hay una marcada limitación. Aquí tenemos, por ejemplo, un test también que se hace, test de flexión de pie, el test de flexión en sedestación, tenemos también un test de extensión en bipedestación y tenemos lo que es el test estático.
Entonces, en la evaluación procuramos de que el niño esté descubierto, con el dorso descubierto, para poder evaluarlo mejor. Evaluamos en distintos planos, de frente, de lateral, atrás, y le pedimos que haga distintos movimientos para ver el rango de movimiento que tiene. Y si existe, luego empezamos con el tema de palpación para ver si hay algunas bandas tensas que se puedan encontrar que nos puedan estar también alterando la columna, o contracturas que nos van a alterar las curvas. Entonces, evaluamos al niño, pero también lo vamos observando, porque desde que ingresa el niño al consultorio, ya estamos observando desde su caminar, la postura, cómo se está sentando frente a nosotros, la conducta que adopta, si hombros van hacia adelante, si hay algún apoyo lumbar, la forma como se posiciona, y preguntamos también dónde está recibiendo las clases, si lo hace en la cama, cómo es la posición de la silla. Observamos el ambiente y el entorno donde está desarrollando sus actividades. Y el test de Adams, que es muy importante, sobre todo en adolescentes, cuando a veces observamos una jiba que se da en la parte de la espalda, pues determinar si hay o no una rotación vertebral. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos esta alineación. Si yo veo al paciente, digamos, con el dorso descubierto, yo voy a empezar a ver desde el plano posterior diferentes líneas que me pueden servir como una medición. Una línea interacromial, una línea interescapular, una línea intercostal, una línea bicrestal, ¿no? Generalmente lo más común en ver es esta línea interacromial, porque vamos a ver si un hombro está más bajo que el otro. En la línea interescapular también, si la escápula está más alta o más baja. Vemos aquí también en el tema de la cadera, ¿no? La línea bicrestal, si también hay una caderita más alta que otra. Evaluamos todo lo que es la evaluación del plano posterior, hay un signo de plomada, yo dejo caer una plomada y veo si está recta o no. En el plano lateral, cómo es este posicionamiento, si esta cabeza está adelantada, si los hombros están antepulsados o hacia adelante, si hay un aumento de esta jiba dorsal, si hay un aumento de la curvatura lumbar. O sea, todo eso empezamos a observarlo. Y una vez realizada la evaluación, se planifica y se realiza un tratamiento kinésico adecuado, mediante la aplicación de planes pues debidamente elaborados, de acuerdo a lo que se encuentra. ¿Qué grupo muscular es el que está acortado o está contracturado? ¿Qué músculo, qué grupo muscular yo debo fortalecer, debo de activarlo? ¿Para qué? Para que el niño, en este caso niño, adolescente, paciente, pueda ir mejorando este tono postural, este control postural. Pero a la vez, yo debo de empezar a concientizar esa postura correcta y a enseñarle con conocimiento cómo debe él de mantenerse, qué actitud y qué prácticas saludables debe de realizar. O sea, cómo no debe estar posicionado, esto mal sentado, dónde va el apoyo. Y a veces no se trata solo de columna. Eso también ahora en la última parte voy a mencionar. Entonces, la mayoría de las alteraciones de la columna vertebral se relacionan con estos inadecuados hábitos posturales que hemos tenido y tienen nuestros escolares. Hemos tenido, me refiero a todos los que somos adultos hoy y que estamos teniendo estos dolores y que vamos a un centro de rehabilitación para poder recibir alguna terapia por algún dolor lumbar, algún dolor cervical, dorsal que podamos tener. Entonces, debemos de darnos cuenta que estos inadecuados hábitos posturales pues van a determinar que haya alteraciones en esta columna. Y van a haber factores de riesgo cuando nuestros alumnos, nuestros escolares asistían de forma presencial. Lo que siempre se cuidó y se hacía campañas era por el peso excesivo de la mochila, de esa mochila escolar, el cómo lo usaban y si lo usaban hacia un lado, el tamaño, la carga de peso que había. Recordemos que esa mochila no debía de pesar más del 10% de su peso. Pero no significa que si yo peso 60, 6 kilos debo de llevar, no, era lo máximo, ¿no? Entonces había mucha dificultad en este aspecto en el tema presencial, pero la virtualidad que ha generado ambientes que también hacen que nuestros adolescentes y niños tengan estos malos hábitos. Muchos de los adolescentes quienes atiendo en consulta
Las madres que la acompañan me refieren que están con la laptop en el cuarto, en la cama, que no salen del cuarto. Y personalmente también, pues, algo observo yo con mis hijos, ¿no? Y ahí tenemos que estar siempre mencionándole cómo es lo adecuado, ver si la silla es correcta, y eso lo vamos a ver también en una diapositiva, y sobre todo acostumbrar a que empiecen a hacer también sus ejercicios, porque tienen que cuidar esa columna. Entonces, dentro de esos factores de riesgo era pues la forma como se llevaba la mochila, ese peso excesivo que había, ese mobiliario escolar, una silla sin respaldo recto, ¿no? A veces sin respaldo, miren cómo provocaba que se aumente, cómo provoca que se aumente esta cifosis dorsal. Que haya una falta de apoyo en los pies, a veces los pies están al aire, nuestros niños pequeños los sentamos en sillas muy altas, no tienen el mobiliario a veces dentro de casa para que ellos puedan tener un correcto apoyo. Y les digo también que este hecho de que tengan los pies al aire hace que el niño también se distraiga, empiece a moverse y empiece a tener pues ahí cambios constantes que a veces no comprendemos. Porque el niño pues necesita también mejorar esa atención, pero debemos de facilitarle un adecuado posicionamiento. Y esta flexión que tiene pues en la columna cuando uno está sentado, también debemos de ir observando si es persistente, empezar a trabajar. Ahora, vamos a hablar sobre algo que es común, que es el tema de la escoliosis. ¿A qué llamamos escoliosis? Si nosotros vemos en el plano frontal, la columna vertebral debe de ser recta. Si yo miro a alguien de frente por la parte de atrás, la columna debe estar recta, debe estar sin presencia de ninguna alteración ni ninguna curvatura. Cuando desaparece esta linealidad, pues denominamos escoliosis. Y hay mediciones, se toma una placa radiográfica y cuando la medición, hay un ángulo que se mide, que es el ángulo de Cobb. Si este ángulo llega a ser más de 10 grados, ya empezamos a hablar de valores de escoliosis. Escoliosis leve, moderada, incluso llegamos a las severas. Y esto es lo que observamos, ¿no? Signos de escoliosis, hombros desalineados, desnivelados, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí el hombro está hacia abajo. ¿Qué vamos a ver también? Una escápula prominente. Aquí protruye. Y hemos visto que también había una línea interescapular que veíamos en la alineación, y aquí está desalineada. Vemos aquí una curvatura que tiene una convexidad hacia la derecha, una concavidad a la izquierda, que también nos está hablando de que algo está pasando con esta columna. Y sobre todo, pues que van a empezar a haber contracturas musculares que van a generar molestias y van a hacer que una persona cuando empieza a tener contracturas se mantiene en esa posición. Hay varios niños que me vienen con hombros hacia adelante. Cuando yo les enseño cómo es una postura alineada, correcta, me duele, empieza a doler todos los pectorales porque están acortados, ¿no? Y empiezan a mantenerse en esa posición con hombros hacia adelante, porque si se alinean van a sentir molestia, dolor, y ellos no lo dicen. Entonces, porque no se van a alinear, y eso nos pasa también, ¿no? Mantenemos esta postura porque si me alineo va a haber dolor, y las caderas también que se ven desniveladas. Este es el test de Adams, ¿no? Que yo pido, después de evaluar a la niña, al niño, al adolescente, le pido que realice una flexión, que lleve los brazos, que intente tocar sus pies sin doblar las rodillas. Cuando me aparece esta jiba a un lado, bueno, este gráfico es un poquito exagerado, pero aquí ya hay una escoliosis muy severa, ¿no? Pero aparece una diferencia, aparece un desnivel, aparece una joroba a un lado de la columna. Entonces, esto sí me debe de preocupar, porque cuando este test de Adams es positivo, yo estoy hablando de una escoliosis estructurada. ¿Qué significa? Que ya la vértebra ha rotado. Una cosa es postural, que yo pueda estar desalineada, me apoyo a un costado, me apoyo a otro, a veces estoy mal posicionada, y viene alguien y me corrige o me coloco algo y me alineo. Pero cuando hay ya rotación de vértebra, ya es difícil poder lograr esta alineación. Igual la idea es identificarlo a tiempo. ¿Qué otra cosa más existe? Existe lo que es la hipercifosis dorsal y la hiperlordosis lumbar.
¿Por qué se habla hipercifosis? Porque normalmente nosotros tenemos una cifosis dorsal. Cuando está aumentada esta curva, hablamos de una hipercifosis dorsal. Igual, nosotros tenemos una lordosis lumbar. Cuando está incrementada esta curva, se habla de una hiperlordosis lumbar. Entonces, hablamos de hipercifosis. Generalmente esta postura que vemos en nuestros niños, los hombros hacia adelante, cabeza adelantada, un aumento de esa curva dorsal, lo vamos a ver a veces en niños que son un poquito más altos de su edad y que empiezan pues a realizar esfuerzos para disminuir esta altura. Generalmente se da en esa época de crecimiento, ¿sí? Siendo la frecuencia, mencionan un 9% durante la pubertad y en la adolescencia esto se incrementa, pero ya más por esos malos hábitos. A veces al estar sentados apoyamos en la parte dorsal. El apoyo debe darse en la parte lumbar porque ahí tenemos la lordosis. Ahí va el cojín lumbar, no va a nivel de la columna dorsal. Pero bueno, a veces el apoyo se hace ahí, dejamos un espacio a nivel de la columna lumbar y ¿qué pasa? Aumenta esta curvatura. Y es muy común que estén asociados ambos, una hipercifosis dorsal con una escoliosis. Esta hipercifosis pues, puede ser congénita y puede ser adquirida. Por eso hay que observar siempre cómo es esta curvatura. En la mayoría de los casos, se debe a estos malos hábitos posturales, a estas inadecuadas posturas o a que nos falta mejorar la activación de la musculatura paravertebral. Pero también cuando ya observamos y vemos que esta curvatura, aparte de tener un aumento considerable después de pedirle una placa, tenemos que analizar si se trata, por ejemplo, de una enfermedad de Scheuermann, ¿sí? Esta enfermedad de Scheuermann nos va a hablar de una fusión vertebral que se da por una cuña anterior, o sea, hay una alteración a nivel de la vértebra, del cuerpo vertebral, y se va empezando a incrementar esta curva. Entonces, las cifosis no pueden pasar desapercibidas, tienen que ser evaluadas. O puede haber también problemas del metabolismo, una osteogénesis imperfecta, una espina bífida, o sea, hay que analizar. No basta con decir a nuestros hijos que está jorobado o que se parece a tal o cual personaje, sino que en verdad observemos realmente y que pasen una evaluación integral para poder valorar si realmente se trata solo de un mal hábito postural o hay algo más que está comprometiendo. Y a veces vemos esto. Yo diría, no a veces, casi ya es común encontrar este tipo de postura, ¿no? Miren aquí, si yo trazo esa línea que les mencioné, esa línea imaginaria desde la mitad de la oreja hacia el hombro, esto está adelantado. ¿Cómo aumenta esta cifosis dorsal? La cabeza está adelantada. Y bueno, vamos a tener después dificultades ya más adelante. A sus 25 años pueden ser pues constantes en un servicio de rehabilitación, ¿no? Entonces, vuelvo acá a indicar de que la cifosis no se asocia con dolor intenso de espalda o de algún otro signo. Hay que mirar a nuestros hijos, debemos de observar cómo están sentados, cómo se posicionan, empezar otra vez a retomar el tema de deporte, con todas las medidas en las que estamos, o aprender rutinas, que eso vamos a hablarlo, vamos a compartir para que también dentro de casa puedan realizar algunos ejercicios y actividades. Tenemos también la hiperlordosis, el aumento de esta curvatura. Aquí tenemos, por ejemplo, esta lordosis lumbar. Cuando se incrementa esta lordosis lumbar se llama hiperlordosis. Pero también donde había una lordosis, había a nivel cervical. Entonces podemos tener una hiperlordosis lumbar o cervical. Lo más común encontrar es una hiperlordosis lumbar. Generalmente cuando son pequeños, también eso hay que recordar, hay hiperlordosis que se van a dar de forma fisiológica y aparecen hipercifosis dorsales, también fisiológicas, de forma compensatoria a esta hiperlordosis lumbar. Pero igual siempre debemos estar observando a nuestros hijos para poder decir, estamos dentro de algo que se espera o mejor acudo a una persona especialista que pueda hacer una evaluación mucho más completa.
La falta de ejercitación de estos músculos paravertebrales lumbares, abdominales y una constante mala posición es lo que nos va a generar un aumento de esta hiperlordosis. Por ejemplo, el hecho de dormir boca abajo o empezar a hacer nuestras actividades boca abajo, ¿qué va a generar? Va a generar un aumento de esta hiperlordosis, va a generar tensión a nivel muscular y puede generar alteración y posteriormente dolor. En el examen físico también valoramos todo lo que es a cuánto está esa curvatura. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo es una postura correcta que yo debo, el posicionamiento correcto, adecuado que yo debo de tener para poder realizar mis actividades, ¿no? Tenemos que tener aquí un apoyo, la espalda mantenerla recta, pero el apoyo es a nivel lumbar. No vemos aquí un apoyo a nivel dorsal, es a nivel lumbar. Hay un cojín lumbar que colocamos y debe de estar, esa curvatura debe tener un apoyo a ese nivel. Las piernas deben estar a 90 grados, al igual que los brazos, a 90 grados. Si hay un posicionamiento aquí donde pueda reposar, es mucho mejor. Así no ponemos en tensión nuestros brazos, a veces están muy hacia abajo y me genera que el hombro vaya hacia adelante y después aparezco con dolor por un mal posicionamiento. Puede o no usarse un apoyapiés, por eso es importante, si la altura de la silla, que esté bien posicionado, que tenga un apoyo y si no alcanza, poner un apoyapiés. Ahora los chicos usan más laptops, entonces poner también esas mesitas que hay para poder permitir este ángulo a una distancia de 50 a 60 centímetros, pero manteniendo este ángulo de 20 grados. ¿Para qué? Para que no haya tensión en la musculatura cervical, en la musculatura escapular. ¿Qué pasa? Cómo realmente nosotros nos posicionamos, o la gran mayoría en algún momento adoptamos estas malas posturas, nos chorreamos, y hacemos más el apoyo a nivel dorsal y encima a veces contestamos el teléfono, cruzamos las piernas o las estiramos, aquí no me cumplen ni 90 grados, pero miren cómo sufre esta columna y empieza a darse esas alteraciones. Y recordemos que nuestros niños están en crecimiento, nuestros adolescentes están en desarrollo y tenemos que cuidar la columna de nuestros pequeños. Su audio, por favor, doctora, revise su audio. Ya, disculpe, lo había apagado. Bueno, estaba mencionando de cómo debemos de dormir, ¿sí? Debemos evitar dormir boca abajo, porque si dormimos boca abajo, la lordosis que hay en la zona lumbar se incrementa, los músculos se ponen más tensos y toda aquella persona que por la mañana despierte con dolor, como cansada, pues hay que ponerse a pensar en la posición que ha adoptado al dormir, ¿sí? Porque el cuerpo está manifestando algo, hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, lo que se indica es dormir boca arriba, una almohada baja. Ahora están usando mucho estas almohadas viscoelásticas que soportan, o sea, ceden al peso de la cabeza y luego vuelven a retomar su altura, pero también pueden dormir sin almohada. ¿Sí? Es bajita la almohada. No podemos usar almohadas altas. Lo otro es no ver la tele en la cama. Esa es otra, por más que nos sentemos bien, nos apoyemos bien para poder ver la tele, hagamos memoria. Lo que vamos a hacer es chorrearnos y terminamos con la cabeza adelantada, hombros hacia adelante, la curvatura a nivel lumbar no está porque todo se vuelve cifosis. Entonces debemos de ponernos a analizar también y a empezar a dar un poco de ejemplo de cómo nosotros nos posicionamos para que nuestros niños también nos observen y ellos también puedan estar adoptando estas buenas posturas. Si dormimos de costado, ahí sí la almohada tiene un poquito más de altura, podemos ponernos una almohada entre las piernas o flexionar ambas, ¿sí? Flexionamos ambos miembros inferiores. Aquí lo que mencioné es sobre la carga de peso y eso quiero que lo puedan como que transmitir. Hay que cuidar mucho el cómo usamos. Yo a los pacientes a veces cuando tengo en consulta, no necesariamente les digo cuando estás con el celular, ¿no? Puede ser hasta un libro.
pues, y eso también hay que ir mirando. Hay personas que también están frente a un libro y la cabeza está adelantada cuando están leyendo. Hay que buscar posicionarnos y mantener los rangos correctos para que después la musculatura no se afecte, porque empiezan dolores de cabeza, empieza a haber debilidad muscular, empieza a haber alteraciones en la columna, en este alineamiento de las vértebras, y ya cuando el cuadro se va haciendo un poquito más, avanza más, pues ya empiezan a ver pues incluso hasta lesiones del mismo disco, que es lo que se ve ya en las personas ya adultas. Ahora, siempre a veces me consultaban, ¿no? Nuestra especialidad, que es medicina física y rehabilitación. Un ratito, por favor, a ver. Bien, justo hablaba de esto, que ya también había mencionado, y les estaba mencionando sobre, muchas veces no conocen de qué se trata la especialidad de medicina física y rehabilitación, ¿no? Y a veces los pacientes, adolescentes sobre todo, las madres me piden que explique por qué es necesario que les traigan a un rehabilitador. Si bien es cierto, también en la parte de ortopedia infantil puede ver a un paciente, ¿sí? En la medicina física y rehabilitación, lo que ve a un paciente es de una manera más funcional y diría yo un poco más integral. Muchas veces las alteraciones que existen en la columna pueden deberse a un mal apoyo que hay a nivel de los pies. Entonces, tenemos también que ir viendo si este niño ya le veo yo una mala alineación en la postura, cómo está ese apoyo a nivel de pies. Algo que es importante, un pie plano, un pie cabo, no vamos a corregir. A veces es herencia, ¿sí? A veces lo heredamos y lo que hacemos es brindarle qué ejercicios va a realizar. Bien, doctora, ya se ve. Ya, sí, no sé, creo que hice... ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. También se ven las... Ya, no sé desde cuándo no se dejó de ver, pero bueno, ya había comentado esta diapositiva anteriormente que había que cuidar un poco el tema de cómo nos posicionamos cuando estamos con un celular o con un libro y todas las complicaciones que nos podría traer desde un dolor de cabeza, la debilidad muscular, alteraciones en el alineamiento de las vértebras, dolor que pueda haber a nivel de la base del cuello, del hombro, parte alta de la espalda, ¿no? Y poco a poco ya va incluso dañándose un poquito más, llegando a inflamación incluso de nervios o provocando lo que se llama hernias discales. Mencioné igual en qué nos diferenciábamos, es que todos trabajamos en conjunto. Aquí no es, acá es un conjunto de profesionales que van a abordar desde su mirada. El médico rehabilitador lo que hace es intervenir desde una manera funcional e integral. Por ejemplo, no necesariamente el tema de la alteración postural pueda deberse a que el niño esté siempre en mal hábito. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo está la alineación a nivel de los pies. No, un pie plano, un pie cabo puede ser algo hereditario. Hacemos un poco de ejercicio para poder ganar fuerza a nivel del arco, pero tenemos que fijarnos si está alineado o no el calcáneo. Hay niños que tienen pues un mayor apoyo hacia adentro, hacen que esas rodillitas estén mucho más juntas y empieza a haber alteración a nivel de la columna porque nosotros apoyamos con los pies. Otra cosa que debemos de valorar son algunos defectos o alteraciones torsionales que se puedan dar, alteraciones como un genuvalgo, alteraciones como un genuvaro, o sea, todo esto nos va a permitir ver y poder intervenir de manera integral, no solamente al área a nivel de columna, sino qué está pasando realmente con el niño, dónde yo debo ir trabajando o con el adolescente para mejorar su alineación. Las malas posturas nos van a generar esos efectos torsionales, ¿no? Esta es la postura correcta, digamos que un niño debe estar jugando. Hay algo que es muy característico también, que es la hipermovilidad ligamentaria. Estos niños flexibles, elásticos, lo que vamos a tener, el patrón típico de un niño que tiene hipermovilidad ligamentaria es cabeza hacia adelante, hombros hacia adelante,
¿no? La barriguita también, sacan la barriguita y las rodillas para atrás. Entonces, cuidar mucho esta hipermovilidad, ¿para qué? Para trabajar con un grupo de ejercicios, ejercicios dirigidos a mejorar este componente muscular, ¿sí? Bueno, aquí con un niño laxo doy las gracias, pero quiero dar el pase al licenciado Renzo Guzmán para que pueda él abordar todo lo que es la parte de intervención. Muy bien. Buenas tardes ante todo. Vamos a continuar con la exposición. A ver si puedo compartir pantalla. Sí. A ver, está acá. Muy bien. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que nosotros trabajamos en terapia física, en las alteraciones de la columna que ya describió la doctora. En lo que es la cifosis, lo que nosotros trabajamos y recomendamos es la flexibilización de la columna, los estiramientos musculares, el fortalecimiento muscular y sobre todo también muy importante, la reeducación de la postura. Dentro de la flexibilización de la columna, un ejercicio que nosotros planteamos es que el niño pueda hacer el arrastre, ¿no? Que normalmente es una actividad que se hace durante el neurodesarrollo. Lo que tratamos de acá es que la columna del niño en sí, todas las vértebras, se empiecen a mover, a movilizarse, porque a veces tanto tiempo adoptan una determinada postura, ya se queda dura, fija, entonces es muy difícil, entonces lo que buscamos es que se mueva. Normalmente recomendamos 3 series de 10 repeticiones. Otro ejercicio que nosotros hacemos acá es el denominado el gato, ¿no? Que es como en el video que estamos viendo, tratamos también de que esa columna vertebral se mueva, gane flexibilidad, gane movimiento, para que luego a través de los ejercicios de fortalecimiento tratemos de alinear esa cifosis o eliminar la cifosis que tenía el paciente. Y el último es el gateo como, como actividad como tal, que el niño tiene que gatear en determinado circuito. La actividad también se recomienda 3 series por 10 repeticiones cada una. Y son actividades que lo pueden realizar en casa, ¿no? No hay nada de complejidad, no es difícil que lo puedan hacer. En relación a lo que es el estiramiento muscular, empezamos con estiramiento de toda la musculatura anterior del tronco, llámese principalmente el músculo pectoral, ¿no? Acá en el video, por ejemplo, lo estamos haciendo el paciente sentado y con las manos detrás de la cabeza y comenzamos a hacer el estiramiento. Se recomienda mínimo el estiramiento, como mínimo debe durar 60 segundos. Puede ser más, sí, podría ser más. Y 3 series. Muy importante también cuando hay la cifosis, el estiramiento de los isquiotibiales, que están acá en la parte posterior del muslo, y se estira, ¿no? Para que ganar elasticidad de este músculo y poder seguir trabajando todo lo que es la cifosis. Se recomienda también la duración de 60 segundos en 3 series. Otro autoestiramiento de los isquiotibiales, o sea que el niño, dependiendo de la edad, lo puede hacer ya solo sin necesidad de algún familiar en casa. Está echado boca abajo con los pies apoyados en la pared y boca arriba, perdón, y se pide simplemente que baje la punta de los pies en dirección hacia él. Y ahí se está estirando toda la musculatura posterior de los miembros inferiores. Otro músculo muy importante que tenemos que estirar acá, lograr su elasticidad, es el psoas mayor. ¿Okay? Acá lo estamos estirando con
niño echado boca abajo y levantamos hacia arriba todo el miembro inferior. Depende mucho también de la creatividad de que tengan los papás en casa. Por ejemplo, esto acá en el servicio nosotros lo hacemos a través de la suspensión en la escalera sueca, pero acá la mamá lo ha adaptado para que su hija se pueda suspender y lograr también un estiramiento muscular en general, ¿no? Y lo ha amarrado a una viga de su casa con un palito con soga. Genial. Son ejercicios o actividades que se pueden realizar en casa, ¿no? No hay tanta dificultad. Continuamos con el fortalecimiento de toda la musculatura posterior del tronco, toda la parte posterior. Entonces, acá, por ejemplo, se está realizando, el niño está boca abajo y lo único que se le pide es levantar los dos brazos y las dos piernas a la vez. En fortalecimiento también podemos hacer en 4 puntos, levantar brazo y la pierna contraria. Así como ven en el video, brazo y pierna contraria. Al inicio de repente va a ser un poco difícil porque se reduce la base de sustentación, se reduce los puntos de apoyo y el equilibrio va a ser un poco inestable. A medida que vaya realizando repetidamente, va a ganar mayor estabilidad, mayor equilibrio y lo va a hacer con mayor seguridad. En 4 puntos también hacemos la posición de planchas para ganar lo que es la estabilidad de los músculos interescapulares. Debería ser un poquito más lento, acá le ganó la emoción y lo hizo muy rápido el paciente. En posición sentado también hacemos lo que son aducción de escápulas. Está sentado, apoyado en la pared y simplemente dirige las manos hacia atrás, haciendo como juntando las escápulas entre ellas. También muy importante, como lo comentó la doctora, la activación de los abdominales sobre el core, que hay diferentes formas de hacer la activación de los abdominales. Una que la hacemos siempre apoyando en los miembros superiores para poder activar esos abdominales. Acá, esta es una de las partes más importantes, que el niño o el joven tome conciencia de ese cambio postural que nosotros estamos buscando a través de los ejercicios, a través del estiramiento, a través del fortalecimiento. Y las mamás comentan que esta es la parte más difícil de lograr, porque en un momento su hijo está derechito y se voltea para seguir haciendo ella sus actividades, vuelve a ver a su hijo y ya cayó de nuevo en una postura psicótica o ya está recostado hacia un lado, ya está desparramado en la silla, lo vuelve a acomodar, le vuelve a decir, le vuelve a explicar y de nuevo pasa eso. Entonces, esta parte de toma de conciencia de la postura es la parte más difícil de lograr. Es la parte más difícil porque la mamá tiene que tener paciencia, tiene que apoyar bastante en hablarle sobre todo, ¿no? Siéntate derecho, acomódate bien, pon bien los pies, etc. Entonces, es muy importante el trabajo que pueden hacer las mamás en casa, ¿no? Y también ver todo lo que es la higiene postural, porque normalmente, como mencionó la doctora, estas cifosis, perdón, son al principio posturales. Entonces, hay que cambiar todos esos hábitos de mala postura que tenemos, ¿no? En especial ahora que el niño a partir de los 8, 9, 10 años en adelante no tiene una tablet, no tiene un celular. Inclusive, desde chiquititos, año y medio, 2 años, ya están con el celular, porque si no hay celular para ver el dibujo, no comen. Y desde esa edad ya está empezándose a ver todas esas alteraciones de la postura por el celular que le explicó la doctora. Entonces, hay que darle importancia también a esa higiene postural, que cuál debe ser la manera correcta que esté sentado, siempre con los pies apoyados, espalda derecha, y hay un montón de información al respecto. En relación a lo que proponemos para la escoliosis es básicamente lo mismo, ¿no? La flexibilización de la columna,
el estiramiento muscular, el fortalecimiento y la reeducación postural. No nos olvidemos que en una escoliosis siempre hay un lado cóncavo, que es la parte hueca, y un lado convexo, que es la parte más abierta. Normalmente lo que nosotros hacemos es estirar esta parte cóncava y fortalecer este lado convexo para tratar de esa manera de realinear esa columna que ha sido desviada. Entonces, igual, en la flexibilización son básicamente los mismos ejercicios para lograr la movilidad de esa columna. Va a depender mucho de la edad del niño, porque no va a ser lo mismo un niño que tiene una cifosis de 16, 17 años, o joven ya, ¿no?, que a un niño de 7, 8 años. Hay varios años donde esa columna ya ha quedado más fija y la fuerza que tiene el joven a un niño también ya es diferente. El gato, también que lo hemos propuesto, también cuanto a un niño es más fácil de poder realizar, por ejemplo, este ejercicio. Cuanto más grandecito sea el niño, le va a costar en poder realizar, porque va a estar más duro, más tieso, más rígido en relación a un niño que tenga menor edad. El gateo, ahí la mamá lo acondicionó en casa para que pueda realizar estas actividades, donde acá se mueve la columna gracias a que se mueve brazos y piernas, ¿no? Entonces, son ejercicios muy sencillos que se pueden desarrollar tranquilamente en casa, ¿no? Acá en lo que es el estiramiento muscular tenemos que realizar el estiramiento del lado de la concavidad. ¿Y cómo podemos saber cuál es el lado cóncavo y cuál es el lado convexo, ¿no? Normalmente el lado convexo es el lado donde el hombro está más elevado y el lado cóncavo es el lado que queda, ¿no? El otro lado. Entonces, por ejemplo, acá está sentado sobre los talones y se le pide que lleve las manos hacia adelante o el lado de la convexidad que lo lleve hacia adelante. Vamos, Mauricio. Apoyado en la pared, hacer la cabecita. hacia un lado. Regresa al medio. Tratando de estirar la musculatura Otra vez, del al mismo de lado. la concavidad. Eso. Regresa. Vamos. Igual en posición sentada vamos a hacer una inclinación hacia un lado para tratar de estirar toda esta musculatura de la concavidad. Muy importante el estiramiento para lograr posteriormente el fortalecimiento del otro lado. Acá, por ejemplo, sentado en posición en una silla, y lo que va a hacer es hacer la inclinación hacia un lado para lograr el estiramiento de esa musculatura corporal. Acá regresa muy rápido de lo que está haciendo el estiramiento, ¿no? Por lo menos, como habíamos recomendado, debería durar el estiramiento 60 segundos. En 4 puntos también podemos hacer la inclinación para lograr el estiramiento muscular. En posición bípeda podemos hacer las inclinaciones también hacia un lado. En este caso se ayuda de un palito para lograr las inclinaciones. Normalmente solo se hace hacia un lado, pero acá lo está haciendo hacia ambos lados, ¿no? Inclinación del tronco para lograr el estiramiento muscular. El fortalecimiento muscular va a ser básicamente la musculatura de la convexidad. Por ejemplo, acá está haciendo en 4 puntos, está levantando el brazo y la pierna contraria. Como les decía, en un inicio va a tener inestabilidad, no va a tener un buen equilibrio porque se reducen los puntos de apoyo. Le va a costar, pero a medida que vaya practicando y haciendo las repeticiones, va a salir con mayor facilidad. Igual, en 4 puntos se hacen las inclinaciones hacia un lado. En sentado, lo mismo para fortalecer. Ahí se queda un poco más de tiempo haciendo la inclinación. En bípedo, igual, se hace la inclinación para lograr el fortalecimiento de la musculatura de la convexidad. De nuevo, volvemos a recalcar, esta es una de las partes más importantes porque
podemos hacer todo el día ejercicios, pero durante las clases o durante el desarrollo de las tareas no hay la toma de conciencia de una postura correcta, todo el trabajo que se ha podido ir desarrollando va a retroceder porque el hábito de su postura no ha cambiado. Entonces, esto tenemos que lograr el poder modificar. Y ahora a través de las videollamadas que se está realizando en el tratamiento de estos pacientes, se puede modificar y podemos ver cuál es la postura que ellos adoptan en la casa, ¿no? Que es el lugar donde pasan el mayor tiempo posible. Entonces, ahí también tenemos que influenciar y tratar de recomendar a los papás las posturas que deberían adoptar, dependiendo también de sus condiciones propias de su hogar, ¿no? No todos cuentan con una silla ergonómica, que sería lo ideal, pero están con otro tipo de sillas que es la que tienen y no podemos obligar a que compren una silla más ergonómica. Entonces tenemos que tratar de adaptar a las circunstancias que tiene cada niño en su hogar y de esa manera modificando y cambiando esa postura que tiene y que sea más consciente. Y por último, también lo que es la higiene postural, aunque ahora ya no están llevando mochila, pero se ha visto que varios llevan solo cargado de una asa y lo ideal era de 2 asas, ¿no? Y listo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctora Rivera, ¿regresamos con usted? ¿Sí? Sí, estoy aquí atenta. Ya. Bueno, lo que se ha buscado es hacer una presentación y a la vez poder brindar recomendaciones que puedan serles prácticos. Y quiero incidir un poco en la observación que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros sobrinos, hacia los niños que podamos ver también en consulta o en alguna actividad que tengamos con ellos, poder valorar y poder comentar eh, las, lo que se debería de realizar, ¿sí? El tema de la postura es algo que desde pequeños debemos de cuidar, porque ya más adelante es mucho más difícil el abordaje y sobre todo evitar de que seamos pues adultos que no rindamos productivamente por un tema de la columna o estemos dañándonos más y terminemos pues muy deteriorados al final cuando todavía tendremos muchos más años para poder seguir siendo tan productivos, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer pues y pedir disculpas del caso, no estoy en Lima, si es que la conexión ha sido un poquito complicada, pero quería hacerme presente transmitiendo un tema que lo considero muy importante. Bien, doctora. Vamos a pasar a revisar algunas preguntas que nos han llegado por el chat. A ver, primera pregunta. Buenas tardes, doctora. Este problema también se está presentando en adultos por las horas de trabajo virtual. ¿Se pueden corregir con estos ejercicios o hasta qué edad se puede practicar estos ejercicios? Bueno, la virtualidad no solo está afectando a niños y adolescentes, creo que todos aquellos que igual para todas nuestras actividades se ha dado y se da esta virtualidad en esta época. Los ejercicios planteados generalmente van dirigidos de acuerdo a la condición que tiene la persona. Es decir, es definir qué alteraciones está teniendo en el momento de la evaluación. Si solamente se trata a nivel de columna y descartamos otro tipo de alteración o otro tipo de antecedente que tenga el paciente, pues sí, los objetivos parten de lo mismo, es flexibilización de la columna, activación del core, el control postural. Lo que el licenciado mencionó, lo que varía un poco es
en la forma de cómo se ejecuta, pero nos sirve. Renzo, ¿quieres aportar algo? Sí, en realidad a todos nos está afectando, ¿no? Pero en líneas generales, en adultos lo que se recomienda más que todo es actividad física, ¿no? Hacer ejercicio, hacer deporte, hacer natación, estar en actividad más que todo. Porque ya va a ser un poco más difícil el poder lograr la alineación, ¿no? En comparación a un niño de 8 años que a un adulto. Entonces, en los adultos, lo recomendable es no ser sedentario, sino estar en constante actividad física, ¿no? Para que la musculatura también esté en actividad, que es lo que se recomienda. Bien, licenciado. Pero Nos llegó otra pregunta muy afín a esta. ¿En cuánto tiempo dan resultado los ejercicios mostrados? nosotros realizamos, cuando damos la indicación, de acuerdo a lo que se encuentra, se hace ciclos 10 a 12 sesiones. La frecuencia varía entre 2 a 3 veces, pero se pide al familiar que supervise esa realización de forma diaria, ¿no? En un tiempo va a variar si se trata de algo leve, ¿no? En caso de una cifosis, una escoliosis leve, tiene que haber mejoría. Generalmente entre 2 ciclos de terapia ya se puede lograr algún resultado, pero el tema de la concientización, de una postura correcta, eso, mira, en adultos que somos más conscientes y todo lo tenemos, es muy difícil en un niño, ¿no? O sea, ahí sí buscamos que, que sienta él, con el apoyo ergonómico que podemos ayudar a los padres a orientar, el que lo posicionen bien, ¿no? Pero es variable, o sea, ahí también igual en los niños complementamos con un deporte, ¿sí? Que es lo que ha afectado ahora, porque nuestros niños dejaron también de hacer actividad física. Bien, doctora. ¿Con las clases virtuales se ha incrementado más la cifosis? Así es, sí. La consulta es bastante la preocupación que existe por los cambios posturales que están viendo en sus niños. Se ha incrementado un montón. En la consulta, digamos, de 12 pacientes, así no consulten, eso también es importante, así no, la consulta no sea por columna, uno ve columna, ¿no? Uno evalúa al niño y va determinando, pues ya desde la misma postura, a veces puede ser lenguaje, pero se posicionan frente al computador y están chorreados, hombros hacia adelante y la cabeza hacia adelante. Entonces ya empezamos a dar pautas y a orientar. Ha aumentado un montón, ha aumentado los cuadros de alteraciones posturales, por eso es que este tema resulta interesante abordar. Sí. Otra pregunta, nos llega una pregunta desde Cajamarca. ¿La alimentación inadecuada, falta de proteínas y calcio, influyen en las alteraciones de la columna? El peso influye en la columna. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una alimentación que sea rica en carbohidratos, o en grasas, lo que va a generar es un aumento del abdomen. Y eso va a aumentar también un tema en la hiperlordosis lumbar y va a hacer que se compense aumentando una hipercifosis dorsal. O sea, la alimentación en los niños sí debemos de cuidar, y en todos debemos de cuidarnos para poder mantener una adecuada postura, ¿no? Bien, doctora, nos llega otra pregunta. En caso de escoliosis, ¿qué lado se debe fortalecer? Por favor, ¿podría repetir, el cóncavo o el convexo? A ver, algo chiquito, algo para comentar, como se mencionó, ¿no? La escoliosis es la desviación que tenemos de la columna en el plano frontal, es decir, como vemos nosotros de espalda. Tenemos un lado cóncavo y tenemos un lado convexo. Este lado convexo, ¿cómo van a estar los músculos? Van a estar estirados. ¿Y cómo van a estar el lado cóncavo? Van a estar contracturados, van a estar acortados. ¿Qué debemos estirar?
Lo Los compro. que están contracturados, ¿sí? Es un poquito para que recuerden, y eso lo mencionó Renzo, no sé si quieres agregar algo. Ya. Bien, esto es válido para la lordosis también, ¿no? A ver. Sí, Renzo. escuchamos, licenciado Renzo. Sí, se estira el lado cóncavo y se fortalece el lado convexo, ¿no? Normalmente eso se logra en diferentes posiciones haciendo inclinación de tronco principalmente, ¿no? Eso a través de la inclinación del tronco, ya sea en sedente, ya sea en supino, ya sea en bípedo, ya sea arrodillado, inclinación del tronco para estirar o fortalecer la musculatura correspondiente. Bien, señora. Respondida su pregunta. Ya, ok, gracias. Ya. Es que como la doctora es conocida a nivel nacional, llaman de provincia también. Bueno. Bueno, doctora Rivera, por el momento ya no hay más preguntas. La verdad, la felicito. Le agradecemos los de Telesalud, porque la verdad, temas tan importantes y tan necesarios, y con la buena voluntad que usted lo hace, es digno de una felicitación. Gracias, doctor, excelente. Por favor, su despedida final. Hasta la próxima telecapacitación, por supuesto. Bueno, agradecer también a Telesalud por la invitación realizada y por estar siempre al servicio de todos, ¿no? Porque no solamente profesionales nos escuchan, sino también padres de familia, personas interesadas en los temas que va proponiendo la institución. Para mí es muy grato poder participar y conversar de una manera práctica, sin entrar a mucho detalle, sino que se pueda dar una identificación temprana. Siempre apuesto por algo temprano, oportuno, y todo en la niñez, que se pueda intervenir de forma temprana y oportuna, van a haber muchos beneficios y vamos a tener menos complicaciones. Y esta oportunidad yo quise hacerlo un poquito más dinámico y que no sea solo yo la que hable, porque quise invitar también al licenciado Renzo, quien gustosamente me aceptó de una manera muy rápida, agradecerle también por su presentación, porque ha complementado. Nosotros somos un equipo y eso es lo que quiero mostrar. Lo que es medicina física es un equipo entre médico, rehabilitador y diferentes tecnólogos de diferentes áreas, tanto del área de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, asociado a qué? A todo lo que es el trabajo interdisciplinario con otras especialidades, ortopedia infantil, todo lo que cuenta nuestro instituto y nos permite trabajar de manera conjunta para lograr que nuestro niño, que nuestro paciente pueda lograr una recuperación y la familia esté mucho más tranquila, mucho más segura de lo que está realizando. Y esta virtualidad ha permitido acercarnos y conocer realidades que hemos tratado de ir transformando día a día con dar conocimiento a los padres y orientarlos al respecto, ¿no? En cualquier área que se ha podido abordar. Bien, doctor. Gracias, licenciado Renzo. Le agradecemos desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bien.